¿Qué tal, amigos de María Visión? Una tarde más aquí con todos vosotros en vuestro programa, nuestro programa de Senda de Gloria. Es un programa que nos lleva por esa senda hasta la gloria, ¿no? Estamos aquí, mi compañero Antonio José Sánchez. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, una tarde buenas tardes. más. Encantado de estar aquí y de echar una mano. Como siempre decimos, somos instrumentos del Señor y de la Virgen, y nuestros méritos no son nuestros, sino que lo hemos recibido del Señor para los demás, ¿no? Para ponerlo al servicio de los demás, exactamente. Y bueno, yo, como me conocéis ya, soy Mar Papalardo. Hoy tenemos un tema muy profundo, muy interesante. Vamos a hablar de las apariciones de la Virgen. Apariciones que, por cierto, cada vez son más frecuentes. Vamos a hablar de qué nos quiere decir la Virgen con estos mensajes que nos da, con estas apariciones. Pero antes que nada, como siempre, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a invocar su presencia, de su Santo Espíritu y de su Santísima Madre. Así que nos ponemos en oración. Ven, Señor Jesús, ven, Santo Espíritu de Dios. Inspíranos y dinos lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hablar para la santificación de todos nosotros, para alcanzar la gloria, como este programa. Que lo que nosotros digamos sea lo que tú quieres que digamos, para que así llegue ese mensaje tuyo a todos los telespectadores. Santísima Virgen María, Madre de Dios, vamos a hablar de ti e invocamos tu presencia, que sabemos que está ya esperándonos aquí antes de que nosotros lleguemos incluso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a hablar, como os hemos dicho antes, de las apariciones de la Virgen. Vamos a hablar de apariciones que ya están aprobadas por la Iglesia. Casi todas las de las que vamos a hablar están aprobadas por la Iglesia, pero hay otras que, aunque aún no estén aprobadas por la Iglesia, pues están en vías de estudio, y lo que sí está no aprobado, sino como Ratificado o refrendado por la Iglesia, puesto que van sacerdotes y los frutos que de ellas salen son buenos, ¿no? Entonces, pues por eso queremos también nombrarla, porque creemos que son importantes. Desde hace ya, bueno, últimamente más, pero desde hace mucho tiempo, está viendo, en el siglo XX en concreto, hay ya más de 400 sitios en el mundo en los que se ha aparecido la Virgen. Y en miles de ocasiones, en esos 400 sitios o lugares, por así decirlo, donde se aparece la Virgen, lo ha hecho en más de 1000 ocasiones. ¿Verdad, Antonio? Efectivamente, si sumáramos solamente las apariciones de Garabandal o la de Medjugorje, tendríamos ya miles de ellas, ¿no? Y parece difícil de sustraerse a esa realidad tan grande, ¿no? Y a la vez tan misteriosa, ¿no? Que siendo nosotros personas católicas y cristianas y conocedoras de la doctrina, muchas veces las apariciones como que se rechazan, ¿no? Es también un poco el signo de los tiempos, ¿no? Exactamente. De no querer escuchar esas profecías que la Madre siempre hace, que no siempre son buenas, son profecías muchas veces que incluyen castigos o desgracias, y a mí eso me recuerda a Isaías, ¿no? Cuando él decía, cuando él profetizaba cosas negativas al pueblo, y el pueblo le decía, no nos profetices cosas negativas, dinos cosas que nos gustan, y apedreaban a los profetas y los mataban, ¿no? ¿Cuántos cristianos han sido engañados porque el demonio siempre hace a toda aparición donde la Virgen se aparece, pensando que las apariciones son falsas, o que son mentiras, o que son fantasmas, o que son extraterrestres, y en el fondo eso es mano del diablo para quitarle a la Virgen el mensaje tan importante que nos tiene que dar, ¿no? Exactamente, y además hay apariciones de hecho que son falsas, ¿vale? No vamos a negarlo, pero eso no quiere decir que casi todas las apariciones sean falsas. Hay muchísimas apariciones que son verdaderas, la mayoría de las apariciones son verdaderas, ¿no? Y hay también profecía en la Biblia que dice que habrá señales en el cielo, grandes señales en el cielo, los niños tendrán visiones, los jóvenes tendrán apariciones y los ancianos tendrán sueños, ¿verdad, Antonio? Es una profecía muy bonita. Sí, sí, ahí se ve claramente las señales en el cielo. La Iglesia, y esto es magisterio de la Iglesia, lo han dicho obispos,
No es magisterio en el sentido de que haya habido un refrendo papal o de todos los obispos, ¿no? Pero ¿cuántos obispos y cardenales han apoyado pues, a Fátima, han apoyado las profecías de Garabandal, las de Banó, las de Bogain? En fin, muchas de las que vamos a ver ahora tienen siempre un refrendo por parte del obispo local, por el cardenal incluso, y muchas veces la aprobación definitiva por la propia Iglesia. El mensaje que da la Virgen siempre es un mensaje de conversión. Si hubiera que resumir en una palabra las cientos de veces en que la Virgen se aparece, llama constantemente a sus hijos, que somos nosotros, a la conversión real. ¿Por qué? Pues porque nos hemos separado muchas veces del mensaje real del Señor. Y el mensaje real del Señor es volver a los orígenes. Una iglesia que crea en los dogmas, una iglesia pobre, la iglesia de los apóstoles, una iglesia que no tenga ideología, ni de izquierda ni de derecha, una iglesia que ame a todos y sobre todo que los cristianos nos convirtamos de verdad. No que vayamos muchas veces a las procesiones y nos echemos gomina en el pelo y digamos que queremos mucho a la Virgen o al Señor. El Señor siempre ha dicho que quien le quiere es el que cumple sus mandamientos. Por tanto, no podemos ser cristianos superficiales o tibios, como yo lo era antes, por ejemplo, y la Virgen me dio esa gracia de convertirme a fondo y de ver los errores que antes no veía, ¿no? Y esa conversión, además, la aplica, y esto hay que decirlo, es duro decirlo, pero es así, la aplica ante un posible final de los tiempos que habría que explicar, ¿no? Porque hay mucha confusión, ¿verdad, María del Mar?, sí, entre nosotros mismos y entre los cristianos y católicos, de qué es eso del fin de los tiempos, el fin del mundo. Ahora sí voy a hablar con el magisterio de la Iglesia, con el catecismo en la mano. En los números 675 y siguientes del catecismo se dice que habrá una gran apostasía final por parte de la Iglesia católica, infiltrada por elementos extraños, marxistas, masónicos, esto ya lo dice la Virgen, y crearán una iglesia falsa que no le guste los dogmas, que no hable de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no crea en la Virgen María, que diga que los dogmas de la Virgen son falsos, y esa falsa iglesia será la que triunfe, y la iglesia auténtica estará escondida, y no habrá un triunfo de la iglesia en la tierra, un milenarismo, como el marxismo o el liberalismo quieren hacernos ver. El hombre no va a triunfar conforme a la doctrina católica en este mundo. El triunfo lo traerá Jesucristo con su parusía. O sea que no podemos hablar de que la ciencia mejora la condición humana y que no habrá ningún tipo de sufrimiento. Lo estamos viendo, a la vista está de todo, y esto es algo objetivo, de que hay cada vez más lucha, más guerra, más barbaridades, más enfermedades, y eso solamente lo podrá remediar Dios con su parusía. Exactamente. Pero antes de que se produzca el juicio final, habrá un triunfo en la tierra por parte de Jesucristo en lo que se ha llamado la venida intermedia, que el Papa Benedicto XVI ha confirmado en su último libro, en las conversaciones con Peter Sewald, y se refiere a un sermón además de San Bernardo, donde se habla de una venida intermedia, un adventus medius. Vendrá Jesucristo no en forma visible, no corporaliter, sino espiritualmente, derrotando a los enemigos de la Iglesia. A ese anticristo que vendrá, a esa iglesia falsa, que es la gran ramera del Apocalipsis 17. Venciendo la apostasía. Venciendo la apostasía, es esa falta de fe final de tantos cristianos que se han separado de los dogmas, del magisterio de la Iglesia, y entonces la Virgen María recuerda, ni más ni menos que esto, que es el fin de los tiempos, no es el fin del mundo, no se va a destruir el mundo, sí habrá un gran cataclismo, esto lo dice el número 677, un gran cataclismo final en el que Jesucristo derrotará ese anticristo, esas hordas falsas del anticristo, e implantará un reino en la tierra, que el Apocalipsis habla de 1000 años, pero que puede ser un número que no sea realmente literal, pueden ser 1.000.000 de años, porque... Sí, que no es que sea literal, exactamente, claro, que muchas veces... no podemos interpretar esto literalmente porque... Eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles. Ni sabemos cuándo va a ser, pero sí es verdad que la Virgen advierte, convertíos antes de que venga mi hijo además, y antes del fin de los tiempos. Lo hace con urgencia, ¿verdad? Ella quiere que se nos caigan esas escamas que tenemos en los ojos, quiere que quitemos los ojos de las cosas del mundo, que pongamos los ojos en las cosas del cielo, que ese corazón dormido lo despertemos, esa tibieza que tenemos, porque ya de esa tibieza nos vamos contagiando y vamos llegando a la apostasía final, y eso es lo que no quiere nuestra Madre, ¿verdad? Claro, y desgraciadamente desde Jesucristo hasta la Edad Media ha habido un aumento de la fe, pero desde la Edad Media yo diría, estudiando la historia,
que desde el iluminismo, el racionalismo, la Revolución Francesa, el triunfo de la ciencia, muchos cristianos se han separado de Dios pensando que esto es cosa medieval, hay que ver cómo puedes pensar esto como si la Iglesia fuera la misma ahora que antes. Es que la Iglesia no cambia nunca. Los mensajes de Cristo, y esto lo dicen los Salmos, son fijos e inmutables. Los que nos hemos desviado hemos sido los cristianos, que hemos caído en la idolatría de la ciencia, de la tecnología, del placer, y no queremos oír hablar del otro mundo, del infierno, del cielo, del purgatorio, y por tanto la Virgen recuerda estas realidades que son realidades desde siempre de la Iglesia Católica. Exactamente. Y queremos, porque nos queda poco tiempo para terminar este bloque, queremos explicar, por ejemplo, en este primer bloque, las dos apariciones que hubo en Francia de la Salette y Lourdes. Las dos son, bueno, sobre todo la Salette es como muy apocalíptica. Fue en 1846, la Virgen se le aparece en los Alpes franceses. Exactamente, en Le Corps, a dos jóvenes de 15 y 12 años respectivamente, a Maxine y a Melanie y a Maxine, y les da un secreto, y es un secreto que luego se reveló, en el 1922 la Iglesia lo reveló, y es impactante. Yo cuando lo he visto es impactante, ¿no? Porque la Virgen... La Virgen habla, se le aparece llorando a estos niños. ¿Por qué llora?, le pregunta a los niños, y la Virgen hace un monólogo que escrito tiene 12 páginas, yo invito a todo el mundo a que lo lea, hablando de cómo sería el anticristo, cómo sería el castigo por fuego que caería del cielo para castigar a esa iglesia falsa y a ese mundo descreído que ha dejado de creer en Dios. Habla de cómo los obispos y los cardenales se enfrentarán unos a otros porque habrá una apostasía final en la que la iglesia auténtica, la de ahora, la iglesia católica actual, estará escondida en las catacumbas, ¿no? Y habrá una iglesia que triunfe falsa. Son cosas que cuando uno las lee por primera vez se le ponen los pelos de punta. Pero la Virgen nunca dice nada que no esté en la revelación pública. Esto es muy importante. No es que esto sea una gnosis o una secta en el que solamente los que conocen las apariciones de la Virgen se salvan, no. De hecho, Pablo VI dijo que el humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia. Así de triste. Lo corroboró este mensaje de la Salette el Papa Pablo VI. O sea, que dio por válido. Por válido. Ya fue aprobado por el obispo de Lecce, además, en Italia. Exactamente. Pero quería decir que la Virgen nunca añade nada a la revelación pública, solamente recuerda la revelación pública y cita el Apocalipsis, cita la carta de San Pablo cuando habla del anticristo, cita a Isaías, y estas cosas que a los cristianos, desgraciadamente, la Iglesia no nos lo dice en los púlpitos, en las misas los domingos, y creo que es un grave pecado de omisión, pues cuando uno lo lee en las apariciones de la Virgen, pues se piensa que es algo raro o heterodoxo, ¿no? Eso está todo en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso también muchas veces tenemos la culpa los cristianos porque tenemos que rezar mucho por la Iglesia, tenemos que rezar mucho por los sacerdotes. La misma Virgen nos avisa de que oremos por la Iglesia, que hagamos sacrificio por los pecadores, que hagamos sacrificio por los sacerdotes, que al fin y al cabo es que lo que tenemos que hacer, ¿no? Para no criticarles nunca. No criticarles, sino rezar por ellos y por nosotros. Y que tenemos, es que siempre es el mensaje mismo, porque luego en Lourdes, que fue en febrero de 1858, la Virgen se aparece a una niña muy humilde, una pastorcita, analfabeta, Bernardés de Soubirous, y siempre se le aparece en una cueva, tiene 18 apariciones, ¿no? Y le da pues ese mensaje también, y le hace ver, es muy bonito lo que le dice la Virgen a Bernardita, porque le dice, bueno, Bernardita murió en 1879 en un convento de las Hermanas de la Caridad, y bueno, ella se hizo religiosa y sufrió muchísimo, con muchas enfermedades, sufrió físicamente muchísimo. Y la Virgen le prometió que la felicidad no se la daría, no se la podía prometer en este mundo, sino en el otro mundo. O sea que la Virgen nos da a conocer con esta revelación que le dijo a Bernardita, que luego ella lo publicó, lo que le había dicho la Virgen, para que nos demos cuenta que la felicidad no tiene que estar en este mundo, sino en el otro, que al fin y al cabo es para lo que estamos hechos. La Virgen María del Mar siempre se parece a los sencillos y a los humildes, porque Cristo dijo: gracias, Padre, porque le has dado a conocer estas cosas a los sencillos y a los humildes para confundir a los sabios y a los poderosos. Se aparece a los pastores, y los primeros en adorar al niño Jesucristo, al niño Jesús en Belén, fueron los pastores. No se aparece a los sabios, a los catedráticos, a la gente importante, a los ricos. Se aparece a los pobres, porque así confunde a los sabios
Y los sabios dicen, ¿cómo va a ser un pastor, va a recibir los mensajes de la Virgen? ¿Se le aparecería una persona interesante, importante como yo? Así confunde Dios y así actúa Dios siempre. En lo oculto, a los humildes, porque Jesucristo estaba rodeado de humildes, de prostitutas, de publicanos, de gente sencilla. De gente sencilla. Entonces, se aparece en Garabandal a los pastores, en Fátima a los pastores, se aparece en La Saleta a los pastores. Y eso confunde realmente a la gente que se piensa que lo sabe todo. Pues muy bien. Pues así llegamos al final de este primer bloque, pero no se muevan de ahí, porque cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de las apariciones que ha habido últimamente en el siglo pasado y en este. Así que hasta ahora. Para un salesiano, María Auxiliadora significa todo. Hay una frase de Don Bosco, que yo la empleo mucho, que decía Don Bosco: con ella se puede hacer casi todo. Con María Auxiliadora se puede realizar casi todo. Solo puedo poco. Con ella, casi todo. Y la María Auxiliadora en la vida salesiana, pues es el milagro de todos los días. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, si tú ves alguna casa nuestra, algún colegio, nunca verás un pararrayos en un tejado. Para nosotros estamos convencidos que nuestro pararrayos, quien nos protege, quien arregla las cosas por la noche, es María Auxiliadora. No podemos nunca separar el término María Auxiliadora de Madre de la Iglesia. No se puede separar. María Auxiliadora es una vocación eclesial, es una vocación universal. No solo es un don para la familia salesiana, no solo pertenece a la familia salesiana, sino que es una vocación universal de la Iglesia, universal, auxiliadora y madre de la Iglesia. Lo que más le agrada a la Virgen es que queramos mucho a su Hijo. Por eso la novena de María Auxiliadora se hace dentro de la Eucaristía. El centro de la novena es la Eucaristía. María Auxiliadora no es una estación término. María Auxiliadora, el final es su Hijo. Debe desembocar a aquella frase que he escuchado muchas veces, a Jesús por medio de María. Nuestra misión salesiana, como sabéis seguramente todos, es ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes más necesitados, a los indigentes, a los jóvenes, dijéramos, que no tienen voz. ¿Qué le diría María Auxiliadora a los jóvenes? Pues le diría lo que dijo en la boda de Caná a aquellos novios: haced lo que Él os diga. ¿Y qué le dice Él a ellos? Que cumplan la voluntad de Dios, que cumplan la voluntad del Padre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Vamos a seguir hablando de las apariciones de la Virgen. En este bloque vamos a hablar
de las apariciones de Fátima y de las apariciones de Garabandal. Fátima, Antonio, ¿verdad? Bueno, nosotros, como ha sido recientemente la festividad de Fátima, hemos puesto en este canal numerosos documentales de Fátima, hemos hablado mucho de las apariciones. No lo vamos a tocar muy extensamente porque ya hemos hablado mucho en este canal de Fátima, porque ha sido recientemente, pero sí deciros que fue en 1917, fue igualmente a Tres Pastorcitos en Portugal, en Fátima, y que primero vino un ángel como preparando a esos niños y luego se le apareció la Virgen. Y dinos un poquito el mensaje más o menos de Fátima, Antonio. Bueno, pues también Fátima tiene un mensaje claramente apocalíptico, ¿no? Porque se le aparece a los Tres Pastorcitos en 1917, el 13 de mayo, y el primer secreto, por así decirlo, es un único secreto dividido en tres partes. Le hace ver que si no se consagra a Rusia al corazón inmaculado de la Virgen, Rusia extendería sus errores por todo el mundo. Rusia en hebreo significa Rosh, Rosh es rojo, y realmente en Apocalipsis capítulo 12, aparece esa mujer con 12 estrellas en la cabeza, vestida de sol, y al instante aparece ese dragón rojo, que el padre Gobi, en su libro azul, la Virgen María tuvo locuciones con él, le dijo que ese dragón rojo era el comunismo. Algunos dirán, venga hombre, el comunismo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Mete aquí la política? No, el comunismo como primer gran fin tuvo, Marx lo escribió en su primera obra que se llamaba Oulanem, era una oda a Satán, una oda a Satanás, esto lo hizo Marx, hay gente que no lo sabe. Su primer fin era destruir la Iglesia católica y cristiana. Y de hecho, perdona Antonio que te interrumpa, la Virgen dice, si no recuerdo mal, que Rusia expandería sus errores por todo el mundo. Lo dijo la Virgen. Y de hecho ese dragón rojo apareció en octubre de 1917, el mismo mes en que se hizo el milagro de Fátima el 13 de octubre de 1917. Por tanto, se cumple el capítulo 12 del Apocalipsis. Y ese dragón con esas cabezas, una de las cuales fue herida y parecía que iba a morir y después resucita, es el comunismo, porque el comunismo parecía que iba a morir en 1989, cuando cae el telón de acero. Sin embargo, está resucitando, y con qué fuerza, ¿no? O sea que eso es claro, y la historia de los libros nos han dicho que el comunismo ha asesinado a 100 millones de personas. Pol Pot, Mao Zedong, la Rusia de Stalin, Cuba, Afganistán, Etiopía, toda la Europa del Este. O sea, esto es algo que es una prueba objetiva, no se puede discutir. Es historia, ¿no? Es historia. Entonces, el segundo misterio, parte del misterio, es la Virgen le abre el suelo ante sus manos y aparece el infierno. Oh, gran realidad olvidada por muchos católicos y cristianos, que se piensa que el infierno no existe. Bueno, pues ahí está un montón de monjas, desde Santa Teresa de Jesús, Sor Josefa Menéndez, que bajó 1000 veces al infierno, el Padre Pío, San Juan Bosco, y a veces se nos olvida a los católicos porque es una realidad que nos asusta y que nos recuerda que si nos separamos de Dios deliberadamente, el infierno es eterno y nos tiene ahí preparado el castigo, no porque nosotros queramos, no lo sepamos, sino porque nosotros hemos decidido separarnos de Dios. Y la tercera parte, aparece el secreto, es un obispo vestido de blanco que va entre ruinas en la ciudad de Roma, caminando entre cadáveres de sacerdotes, y va a morir a los pies de una cruz por dardos de flecha, y esa sangre será recogida por los ángeles, ¿no? Ahí parece que está contando el último papa, el final del último papa, cómo será, y cómo será esa iglesia escondida en las catacumbas a los que todos los demás, esa gran revolución comunista y esa iglesia falsa, asesinarán, ¿no? Esto, en fin, no me lo invento yo, esto está en un montón de revelaciones privadas, el Padre Pío, lo vio San Juan Bosco, lo vio el Padre Ottaviani, lo vio el Padre Gobi, Marta Robán, en fin, que las revelaciones privadas nos dan mucha luz sobre el Apocalipsis, ¿no? Y yo, por ejemplo, que siempre he sido una persona muy incrédula y muy científica, investigué mucho sobre las apariciones de Fátima y encontré efectivamente que la Virgen dijo que la Segunda Guerra Mundial empezaría cuando hubiera una luz roja que iluminara el cielo. He encontrado, efectivamente, en el ABC de Madrid, eso fue el 26 de enero de 1938, donde habla de esa luz roja que se vio en Sevilla, Barcelona, Madrid. O sea que la Virgen nunca miente, ¿eh? Y al mes siguiente Hitler invade Polonia. Estas cosas a una persona científica como yo, que es incrédula por naturaleza, le hacen pensar y le hacen ver que la Virgen nunca engaña, ¿no? Y luego el milagro del sol, que aquí tengo una foto, bueno, no sé si se va a recoger bien. Es que es impresionante lo que es el milagro del sol,
Porque 70.000 claro, personas. es que significa la acción de Dios como luz en el mundo, pienso yo, ¿verdad? Claramente. Porque dice claramente. Dios de Dios, luz de luz, y ahí el sol hizo un milagro que muchas de las personas que allí estaban se creían que se iba a acabar el mundo de lo impresionante que fue, que parecía que el sol se caía a la tierra, y eso luego incluso el milagro del sol ha sido después en varias, incluso Muchas ahora veces. en Medjugorje se sigue habiendo En milagro del Colombia, sol. ha habido también en Prado Nuevo, ese milagro del sol se ha repetido muchas veces. Fueron 70.000 personas las que vieron el milagro del sol. Esto para los incrédulos es una prueba irrefutable. O sea, el propio periódico O Século, que es el periódico masónico de Portugal, en aquella época Portugal tenía un gobierno masónico, muy laico y laicista y ateo, pues se tuvo que convertir, es decir, que allí estaba efectivamente el Dios de Abraham haciendo señales en el cielo, el Dios de Elías. Es muy interesante ver la portada de O Século al día siguiente. Y entonces, cuando uno ve 70.000 personas convertidas, que vieron cómo el sol daba vueltas, se caía encima, les secó de repente toda la ropa, todo el suelo que estaba mojado, y la Virgen anticipó ese milagro con meses de antelación, es imposible que sea falso. Son demasiadas personas, ¿no? Y la Virgen siempre se aparece en el sitio más necesario, en el momento más oportuno, igual que también se me pasó decir antes que la primera aparición de la Virgen fue al apóstol Santiago en España, en Zaragoza, en el año 40, que estaba todavía la Virgen viva, y fue como una bilocación de la Virgen, que es como un fenómeno que han tenido varios santos, como el Padre Pío, varios santos, Sor María Jesús de que Ágreda, le dio aliento a ese apóstol que estaba venido abajo, que estaba desalentado porque no evangelizaba lo que él quería, y la Virgen se le apareció en lo alto de un pilar, que es la Virgen del Pilar, que todo el mundo veneramos y conocemos en España, y le dijo: no te rindas y no desfallezca, porque la fe de este pueblo será tan fuerte y tan firme como este pilar. Y a mí se me ponen los vellos de punta, porque es que eso fue así. Impresionante. Y gracias a la fe que la Virgen trajo a España y a Portugal, evangelizamos todo un continente. La Virgen siempre hace las cosas, no da una puntada sin hilo, ¿no? Si quieres pasamos ahora sí, a la de Garabandal. Porque si nos ponemos a hablar, ya que nos ponemos a hablar... Garabandal es que a mí me apasiona. Garabandal fue en España también, de 1961 a 1965, ha habido más de 1000 y pico de apariciones en ese trayecto de tiempo. Se le apareció a 6 niñas. A cuatro niñas. Perdona, sí, a 4 niñas, a Maricruz, Mariloli, Jacinta y Conchita. Y bueno, estas niñas, igual que los niños de Fátima, primero se le apareció un ángel y la fue preparando para la venida de la Virgen. Y bueno, en un principio, bueno, esto fue el 18 de junio de 1961, pues se le aparecía el ángel, pero no le hablaba. Se le apareció hasta en 8 ocasiones desde el 18 de junio, los 12 días siguientes. Ya el 24 de junio ya se le apareció el ángel con un estandarte que los niños no entendían que era ese estandarte. Luego a 1 de julio ya se le apareció el ángel hablándole a los niños, diciéndole que al día siguiente se aparecía la Virgen del Carmelo, que efectivamente así fue, se apareció la Virgen del Carmelo y le dio un mensaje pues impresionante a los niños, ¿no? Yo lo primero que diría también de esto es que no son apariciones todavía aprobadas por la Iglesia. Nosotros somos Iglesia, no nos separamos ni un milímetro de lo que diga la Iglesia, pero estas apariciones tienen la aprobación o el refrendo de las siguientes personas, nada menos. Pablo VI, el Papa, que dijo que era como una segunda vida de la Virgen en la tierra y la ocasión más feliz de los últimos tiempos en cuanto a apariciones se refiere. Padre Pío, ese santazo. Marta Robán, la mística. Sor Teresa de Calcuta, que era gran y fue durante muchos años amiga de Conchita. Y grandes místicos y santos que quisieron mucho estas apariciones. Entonces, no están aprobadas, pero tienen un refrendo impresionante. Y en segundo lugar, que se produce justo cuando debió de haberse publicado el secreto de Fátima y no se publicó. El secreto de Fátima, la Virgen le dijo a los 3 pastorcitos de Fátima que debería haberse publicado en 1960 porque se entendería mejor. Ese secreto versa sobre la apostasía dentro de la Iglesia Católica. Claro, Juan XXIII, cuando vio ese secreto, dijo: uy, yo no quiero ser profeta de catástrofes, y lo guardó y no lo quiso decir. Pero la Virgen de nuevo se aparece en España, 1961, para recordar lo mismo, que habría obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, que cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran a muchas almas. Y esto es una verdad dolorosísima para nosotros los católicos. ¿Cuántos obispos, cuántos cardenales, desgraciadamente, cuántos sacerdotes se han impregnado de esa teología protestante, racionalista, marxista, que viene de Alemania desde los años 60, no se creen ni los ángeles, no se creen los milagros, no se creen la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y están pugnando por una iglesia falsa
que acabará por salir, desgraciadamente, porque está dicho por Jesucristo. Y entonces la Virgen se aparece de nuevo, puesto que los papas no dieron publicidad al secreto, y dice lo mismo. Y dice cosas apocalípticas también. Exactamente. Pide también oración por la Iglesia, rezar el rosario, lo que es obediencia a la Iglesia. Y bueno, también quiero comentar que estas apariciones a estas niñas, a mí me llamó la atención cuando lo leí, que bueno, que tenían como un aviso interior estas niñas, como los tres gozos, le decía, 3 llamadas interiores, que las niñas donde estuvieran tenían esa llamada primera más leve, tenían luego otra llamada más fuerte y la tercera llamada era tan intensa que las niñas donde estuvieran tenían que correr hacia donde la Virgen se iba a aparecer, lo dejaban todo y aparecían justo al mismo tiempo las 3, estuviesen donde estuviesen, caían de rodillas en éxtasis. Nadie las podía levantar del suelo, que es algo que ha pasado y hay siempre en las apariciones. fotografías, que si podéis verlo en internet lo podéis ver, y luego aparte que cuando no había sacerdotes en la aldea, cuando había esas apariciones, a las niñas les daba la comunión el ángel el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel. Igual que en Fátima, el propio ángel de Portugal se la daba también a los pastorcitos. Porque, perdona, cuando se le apareció la primera vez la Virgen a las niñas, estaba custodiada por 2 ángeles y uno de ellos era el ángel San Miguel, que luego le siguió dando mensajes a las niñas también. Y el otro San Gabriel. Y San Gabriel. Yo diría que el mensaje más importante es el que vamos a decir ahora. La Virgen dice aquí 3 cosas durísimas. Antes del fin de los tiempos habrá un gran aviso, que será una especie de fenómeno astronómico que sentiremos como un juicio en pequeñito. Todos veremos nuestra alma tal como Dios nos la ve, y el que no esté en gracia de Dios verá toda la maldad y la suciedad que tiene dentro, y el que esté en gracia de Dios verá confirmado su fe. Será como cuando nos moramos y nos veamos tal como somos, y eso va a ser una advertencia a nivel mundial, y será de alcance mundial. Un acto de misericordia grandísimo, porque Dios ahí le dará a conocer a todo el mundo que eso viene de Dios. Y a partir de ese momento, todos los que estemos en la tierra sabremos que Dios existe y que o lo tomamos o lo apartamos. No habrá posibilidad de decir, es que yo no ignoraba esto, yo no sabía que esto era así. Después habrá un milagro grandísimo en Garabandal, que dejará una señal además en los pinos. Yo he estado en Garabandal 2 veces, en una zona impresionante, se vive una fuerza de la fe impresionante. Esos pinos fueron plantados por unos niños cuando hicieron la primera comunión, y por eso la Virgen da tanta importancia a la Eucaristía previa confesión en Garabandal. Y después de ese milagro habrá un gran castigo condicionado a que la gente no se convierta. Si la gente no se convierte, no reza y no vuelve a Dios, el castigo será el mismo castigo que profetiza Daniel, que profetiza Ezequiel, que profetiza Isaías o que profetiza el propio Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Un castigo que destruye a gran parte de la humanidad. ¿Cómo sería el castigo, María del Mar? Que la propia Conchita decía, yo quisiera que mis hijos estuvieran muertos, para que no tengan que vivir este castigo tremendo que podría venir. Además, la Virgen le dio un mensaje primero, el 18 de octubre, a las niñas, que nadie le hizo caso, por lo visto, que la gente viviera en santidad, que la gente que rezásemos, que fuéramos buenos, que la adoración y al Santísimo Sacramento. Y ya el último mensaje fue el 18 de junio del año siguiente, que ya fue cuando la Virgen le reveló este futuro. Y bueno, ahora que has dicho lo de la importancia de la Eucaristía, lo que resalta Garabandal, la importancia de la Eucaristía, hasta el punto que hay un milagro, que fue que, bueno, cuando os he dicho antes que se le daba a las niñas la comunión por parte del arcángel San Miguel, decía que el arcángel San Miguel cogía las hostias consagradas de los tabernáculos de la tierra y que eso no lo veía nadie, solamente lo presenciaban las niñas. Pero Conchita, en 1962... le pidió a la Virgen un milagro para que la gente se convirtiera, ¿no? Y le dijo que le iba a hacer visible esa comunión. Y hay fotografías de la chica esta Conchita tomando la comunión con la hostia consagrada, que se ve perfectamente. No se ve lógicamente el ángel, porque eso lo veía solamente la niña, pero sí se ve ese milagro, que hay fotos, ¿eh? Eso lo grabó Alejandro Damians, un médico de Barcelona, que tuvo la suerte de grabar ese momento, no suerte, porque en fin, la Virgen siempre actúa de esta forma, ¿no? Pone allí un cámara o una foto que pueda convertir a la gente. Y es ese milagro en pequeño, ¿no? El milagruco, le decían las niñas, ¿no? Es un milagro en pequeño, no fue el gran milagro del sol de Fátima, eso son gracias que se derraman de muy tarde en tarde, pero en Santander se hizo un milagro visible para los cientos de personas que estaban allí. Y fue una pena porque los obispos locales no aprobaron estas apariciones. ¿Por qué no la aprobaron? Pues la fe que tuvieron en Fátima nos faltó a los obispos aquí en España, desgraciadamente, porque el mensaje segundo de la Virgen es un mensaje contra esa iglesia falsa que vendría.
y se verían obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y que arrastran a muchas almas al infierno. Por eso hay que rezar mucho por la Iglesia, por nuestros sacerdotes, por los religiosos, por nuestros cardenales, por el Papa, para que no defeccionen, para que no deserten de la sana doctrina que durante 2000 años ha estado siempre siendo la única y la misma en nuestra querida Iglesia católica, apostólica y romana. Exactamente, y además que es que Garabandal en realidad lo que hace es reafirmar Fátima, pero ampliándolo. Es como si nos dijera la Virgen, mira, que es que no os habéis enterado todavía, es que esto sigue igual. Porque de hecho la Virgen dijo, es que si no cambiáis, si no volvéis vuestro corazón a mi hijo, pues esto va peor y va a haber otra guerra. Y efectivamente así fue. Sí, la Segunda Guerra Mundial se pronosticó en Fátima y efectivamente hubo una Segunda Guerra. En Garabandal no se ha pronosticado ninguna guerra, pero sí un gran castigo que vendría al mundo. Repito, lo mismo que está profetizado en el Antiguo Testamento, la Virgen nunca añade nada, y ahí se habla de cómo la luna se pondría negra como un paño de crin, cómo los cimientos de los montes se conmoverían, cómo caería fuego del cielo, lo mismo que dice el Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Entonces, claro, cuando tú ves estas cosas y eres un cristiano tibio, te ríes. Dices, hombre, por Dios, qué incrédulo, ¿cómo nos vamos a creer estas cosas? Es que no somos medievales. Pero cuando uno profundiza, y yo he tenido la suerte de hacerlo en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis, y estudia las apariciones marianas, todas encajan como un puzzle perfecto. Y si algo desentona, es que esa aparición es falsa. Y además como por ejemplo la de Bayside en Estados Unidos, que tiene apariciones falsas, ¿no? Que siempre, supongo, Antonio, que ese castigo dependerá de la respuesta que le demos nosotros. Por supuesto, ¿vale? No hay nada que esté... Que nada que está definitivo, sino que nosotros, con nuestras respuestas, con nuestras oraciones, podemos cambiar el futuro. Así que bueno, os dejo ahí en este apasionante momento y ya en el último bloque seguiremos hablando de otras apariciones. Hasta ahora. War. It is loud. Gunfire. Bombs. The battle lines are clear. The attack is obvious. But this war is different. The enemy is quiet, prowling, often unknown. Attack comes with fatigue, distractions, temptations. Morality and virtue are stressed and tested. This war is about how you defend yourself. No guns or bombs, but true armor. Attacked. Your faith will be tested. Make no mistake, the enemy knows you and has tailored a war just for you.
armor of God will defend your dignity, protect your soul, fight for truth. Our God reigns. He has won the war over evil. Our victory is in Him. Buenas tardes de nuevo, aquí estamos otra vez hablando de los mensajes de la Virgen, estos mensajes y estas apariciones tan interesantes que estamos teniendo en la tierra. Ahora en este bloque vamos a hablar de las apariciones de Akita, que está totalmente aprobada por la Iglesia, de Ruanda, de Kibeho, perdón, que es un nombre un poco así, y de Medjugorje, ¿vale? Que Medjugorje, bueno, aunque no está aprobada, pero sí está avalada por muchos sacerdotes que van allí, hay muchos frutos, porque al fin y al cabo hay mucha sanación espiritual, mucha sanación física, muchas conversiones y eso, muchas vocaciones sacerdotales, y esos son los frutos de estas apariciones, por eso la Iglesia las va aprobando, ¿vale? Porque no es solamente lo sobrenatural, sino el efecto que hacen las personas. El mayor criterio de discernimiento, María del Mar, lo dio el propio Jesucristo. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, cuando veamos una aparición y lo que haya es raro, que no haya conversiones, no se rece el rosario, no haya, en fin, lo que es siempre un buen fruto de la Iglesia, esa aparición es falsa. No puede haber un fruto malo de un árbol bueno y viceversa. Entonces, ese criterio se está cumpliendo en todas las apariciones que estamos comentando hoy. Todas están aprobadas por la Iglesia, salvo la de Medjugorje y Garabandal, que aún no lo están, lo advertimos, pero que claramente por los frutos que tienen, por las personas que los han refrendado. Juan Pablo II dijo de Medjugorje que eran las apariciones más bonitas de la Virgen María, que nos llamaba a ese reino de paz que pedimos siempre los cristianos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Exactamente. ¿No? Y también queremos deciros que en estas apariciones la Virgen se aparece en cada sitio de la forma, o sea, en Akita, en Japón, se aparece japonesa la Virgen, en Ruanda se aparece negra, en Medjugorje con los ojos azules, como son las razas de ese país. En España, Guadalupe, por ejemplo, se apareció mestiza, y es que la Virgen no tiene distinción de raza y eso, con eso nos lo hace ver, con esa forma de... San Pablo lo dice, ¿no? Me hago todo con todos para ganarlos a la fe. La Virgen María, que está de cuerpo inmortal en el cielo, igual que Jesucristo, puede, como cuerpo inmortal que tiene, adoptar diferentes apariencias y se aparece de la misma presencia física del país en el que está, para que no produzca rechazo a las personas y para hacerles ver que es madre de todos nosotros, tal como Jesucristo la instituyó a los pies de la cruz, ofreciéndosela como madre a San Juan. Yo creo que podemos empezar hablando de Akita, ¿no? Sí, Akita fue en 1973, desde 1973 a 1981, en una aldea de Japón, retirada, en un convento católico, de las Siervas de la Eucaristía. Bueno, hubo una serie de fenómenos sobrenaturales que lo tuvo como testigo una monja, la hermana Agnes, y bueno, ella, bueno, aparte de los mensajes que le dio, que los vamos a comentar ahora, que son muy apocalípticos los mensajes de Akita, son muy fuertes, yo cuando los he leído, porque la Virgen habla de un castigo si no nos convertimos. Y dice algo que incluso sobrepasa en claridad a lo de Garabandal y lo de Fátima, porque el castigo que es que habría una infiltración demoníaca en la Iglesia verdadera, la Iglesia católica, no se sabe si por la masonería o por el marxismo o lo que sea, y esa infiltración haría que se rompiese la Iglesia en dos partes. Repito, esto está en el catecismo y está en el discurso apocalíptico de Jesucristo,
está en revelaciones privadas de santos ya santificados por la Iglesia. Lo dijo Don Bosco, lo dijo el Padre Pío, lo dijo Ana Catalina Emmerich, lo dijo María Jesús de Ágreda, o sea que... Todo esto aprobado por la Iglesia. Aprobado por la Iglesia y en la santidad de los que lo vieron, y está en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, y entonces dijo que habría una infiltración diabólica en el fin de los tiempos en la Iglesia Católica, que es la auténtica, por eso tanta gente la atacan los musulmanes, le atacan los protestantes, le atacan los marxistas. En España sufrimos, desgraciadamente, antes de la Guerra Civil también, y durante la Guerra Civil, muchas muertes de muchas monjas y muchos sacerdotes, porque el comunismo es así, ¿no? Ataca siempre a lo católico. Y la Virgen hizo 101 lacrimaciones, varias de ellas de sangre. Una de ellas en las manos del obispo John Ito, que aprobó esas apariciones una vez que mandó a analizar a la universidad más importante de Japón esas lágrimas. Se vio que era ADN humano y que la sangre era humana del grupo AB. Entonces, ya os digo, si no creéis por lo religioso, creéis por lo científico. La ciencia siempre confirma lo que la fe y las apariciones dicen, ¿no? Exactamente, y además fue muy bonito porque la hermana Agnes, esto fue en la fiesta del Corpus Christi, precisamente cuando iba a abrir el tabernáculo del convento donde estaba ella, allí en Akita, para sacar el Santísimo para la adoración, pues salió una luz muy potente, que se quedó ella impresionadísima porque iluminaba toda la iglesia. Incluso luego, eso fue durante unos 3 días, cuando pasaba esto, ella veía ángeles alrededor del altar adorando al Santísimo, ¿verdad? Y bueno, incluso ella, estando en el hospital, luego más tarde de estas apariciones, en julio estuvo en el hospital ingresada, que estaba enferma, se le apareció la Virgen diciéndole que tenía que rezar la oración que en Fátima le enseñó a los niños, que para nada ella la conocía, ni se conocía casi en el mundo, ni mucho menos en Japón, que era, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Esta oración, que muchos católicos rezamos después del rosario, como dijo la Virgen en Fátima, pues la hermana Agnes se la enseñó a la Virgen. Y fue precioso. Es una prueba de que eso venía de la Virgen. Ella no lo sabía, ni mucha gente en Japón. Yo diría aquí una cosa muy importante, María del Mar. La Virgen en Akita le dijo a Agnes Asagawa que los sacerdotes perseguidos serían los que creyesen en ella. Y yo esto lo veo en todas las apariciones. Es más, veo que esa iglesia falsa, que está protestantizada, que no cree en nada y que todo lo interpreta racionalmente, no cree en la Virgen. Por tanto, la iglesia auténtica, por si alguno tuviera duda de esto, es la que cree en la Virgen María. Precisamente en la que no creen esas sectas o esa teología marxista de la liberación, o esa iglesia liberal capitalista, o esa iglesia masónica, no creen en la Virgen. Por tanto, la Virgen María es la brújula que nos va a decir qué iglesia es la falsa y la verdadera. La que crea en la Virgen y la presencia real de Cristo en la Eucaristía será la verdadera, la de hoy, por cierto. La que crea en otras cosas, en la justicia social, mucho construir cosas y trabajar por los pobres, pero olvidándose de la trascendencia, olvidándose del más allá, del infierno, del cielo, olvidándose de los novísimos, ¿no? Esa será la falsa. Exactamente. Y luego también está la de Ruanda, en África, que se le aparece también, como siempre, a jóvenes. Me impresionó mucho porque uno de los jóvenes a los que se le apareció, bueno, se aparecía además aquí la Virgen y el Señor. Fueron apariciones tanto de Jesús como de María a estos 4 jóvenes. Fue en 1981 hasta el 1989 donde tuvieron estas apariciones. Y me acuerdo que me quedé, bueno, porque uno de los chicos que era totalmente ateo, pagano, no tenía nada de fe, a raíz de que se le apareció el Señor a él y le enseñó el Padre Nuestro, le enseñó a rezar el rosario, pues imagina, es que estaba pues flipando, ¿no? Y cómo siempre estas apariciones es a personas sencillas, a personas analfabetas, sin conocimiento, porque así la Virgen le hace ver a los demás que efectivamente así viene de ella esos mensajes. Ningún pastor analfabeto, ninguna pastora de cabras en Ruanda podría decir la absoluta belleza, complejidad y cohesión con la revelación pública que estas niñas, Alfonsín entre ellas,
le hicieron ver, ¿no? Ahí se habla además de la próxima venida de Cristo. No Sí. sabemos cuándo será, evidentemente, esto solamente lo sabe el Padre, y con nuestra oración y nuestro ayuno y sacrificio podemos, evidentemente, atrasar y retrasar y suavizar este posible castigo del que siempre habla la Virgen en sus apariciones en el siglo XX. Y el obispo de Butare ha hecho una investigación bastante importante de estas apariciones, de estos mensajes. ¿Vale? Y predijo además la masacre de la guerra civil de Ruanda, donde 800.000 personas fueron masacradas entre los Tutsis y los Hutus. Es decir, la Virgen siempre da mensajes teológicos y mensajes mundanos para que la gente vea a posteriori que lo que decía era cierto, por tanto, es una aparición cierta. Aunque siempre hay medios y lo mismo de esa época, como Fátima. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Escorial, que bueno, es que es un tema que también está ahí Está en estudio. pero que muchos medios de comunicación lo han tirado por tierra, han dicho mentiras y claro, se está creyendo la gente lo que no es. Eso todavía está en vía de estudio, se ha pronunciado Rouco Varela, que eso es importante, pero que bueno, ahora es que me estoy acordando de cuántas veces quieren acallar Sí, el mensaje. yo creo que eso tú dices es muy importante, María del Mar, porque siempre se aparece la Virgen, se aparece el demonio. El demonio, cuando se apareció la Virgen en Lourdes, se apareció el demonio bajo la apariencia de Virgen en 15 pueblos alrededor de Lourdes. Eso no lo sabe mucha gente. Pues yo tampoco lo sabía eso, Antonio. Es lo que en teología se llama los coletazos del diablo. Y se aparece con una forma rara, sin cabeza, diciendo cosas en contra del Antiguo Testamento, en contra del Nuevo Testamento, para confundir a la gente y hacerle ver a la gente pobre del pueblo que ninguna de las apariciones es cierta. Pero claro, la cierta es la que se produjo en Lourdes. Y eso ha pasado también en Umbe, en España, pasó en Ezquioga, las primeras apariciones de Ezquioga fueron verdaderas, después se metió el demonio, y el demonio siempre se mete donde está la Virgen, para echar abajo su misión profética y de admonición que hace siempre en estas apariciones. Pero también lo más bonito de todos estos mensajes es que nos dice la Virgen que al final los Sagrados Corazones de Jesús y María triunfarán. Ah, eso sí. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Una esperanza cierta. Y la Virgen en Medjugorje, que ya nos queda poquito tiempo, Venga, quiero venga. hablar porque me encanta Medjugorje y tengo que ir este verano, no me lo quiero perder, da como 5 piedras, ¿no? Fe, ayuno, oración del rosario diaria, Lectura de la Biblia lectura de la Biblia, diaria. penitencia, conversión. O sea, es que la Virgen, bueno, esto fue en 1981, Hasta hoy. hasta hoy que se sigue apareciendo la Virgen todavía, con el milagro del sol, como hemos dicho antes, no de una forma tan fuerte como en Fátima fue, pero sigue habiendo ese espectáculo del sol. Y yo tengo aquí compañeras y compañeros que han ido a Medjugorje y han venido, bueno, que incluso sacerdotes que van allí como, bueno, pues voy a ver, han venido pues, convertidos, conversiones que son caídas de caballo, porque es que la Virgen lo puede todo y que realmente esos frutos demuestran de que este sitio, Medjugorje, realmente se aparece la Virgen y da mensajes todavía al mundo, mensajes llenos de esperanza, mensajes llenos de sabiduría. Es como una guía que tenemos ahí. Yo tengo un libro con todos los mensajes de la Virgen de la Paz, de Medjugorje, y la verdad es que es impresionante como en realidad la Virgen habla. Y hay personas que con simplemente haberse leído 1 o 2 mensajes, como es el matrimonio Patrick y Nancy, que también hemos puesto aquí en María Visión, ese documental y esa conferencia que dieron aquí, ese testimonio impresionante de un matrimonio totalmente ateo y alejado del Señor, que con un mensaje que leyeron en el libro de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, lo dejaron todo, lo vendieron todo y ahí su conversión, ¿no? Sí, también otro testimonio que yo aconsejo que veáis, el de María Vallejo Nájera, hija del gran psiquiatra español Vallejo Nájera, que tuvo una caída de caballo, como dice María del Mar, paulina. Ella fue allí a reírse de los que, como pasa muchas veces en las apariciones, el que va a reírse allí de los supuestos incultos, ignorantes que dicen que creen en la Virgen desde una superioridad de cultura, es al que convierte como un calcetín. Le cayó el Espíritu Santo encima, literalmente, tal como se dice en el Antiguo Testamento, tuvo una conversión, vio sus pecados desde pequeñita, ese juicio particular que habrá en el aviso, también que lo dice Garabandal, y desde entonces, como buena conversa, tiene una fe ardorosa, lleva 11 años dando la vuelta al mundo, dando conferencias, y yo os animo a que metáis en YouTube Testimonio de María Vallejo Nájera, porque pone los pelos de punta. Exactamente. Es increíble lo que le pasó a esta mujer y la trayectoria después que ha tenido haciendo libros,
siendo favor, instrumento del Señor instrumento del totalmente, Señor, ese ¿no? don que Dios le ha dado de escribir, que escribe muy bien, pues lo ha puesto al servicio de Él para ella, pues con su testimonio y con todo el libro que está escribiendo, como el último que bueno, que lo quiero leer ahora, Cielo e infierno, verdades de Dios. Entonces es maravilloso porque es que son testimonios de personas, ¿no? Y bueno, ella habla de que allí en Medjugorje sintió algo que fue inexplicable, ¿no? Y cómo la Virgen en Medjugorje habla mucho de la oración en familia, para la conversión de los pecadores, para la conversión del mundo. El rosario la diario. oración y el rosario puede parar guerras. Eso es lo que dice la Virgen literalmente. Y eso mismo lo dice en Fátima, rezo diario del rosario, lo dice en Garabandal, o sea que el rosario es la herramienta más poderosa para desbaratar los planes del enemigo, que es el demonio, y para atenuar ese castigo que acabará viniendo, ¿no? Pues muy bien, pues ya desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Ha sido un programa apasionante, quizás más adelante pues podamos seguir hablando de otras apariciones, pero ahora ya se nos ha acabado el tiempo. Os digo lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y bueno, hasta el próximo programa de Senda de Gloria, que supongo que seguiremos hablando también de la Virgen. Muchas gracias por estar aquí, Antonio, te emplazo para el próximo día y nada, pues que Dios os bendiga. Adiós. Hasta luego. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. ¿Qué tal, familia de María Visión? Con qué gusto les saludo en esta ocasión. ¿Sabes? En esta televisora, tú y yo nos alimentamos de esperanza, ¿sí o no? Tenemos entusiasmo para vivir, encontramos un sentido a nuestra vida, nos sentimos diferentes, mucho mejor. ¿Qué nos da el resto de los medios de comunicación? Desesperanza, tristeza, dolor, miedo. ¿Por qué? Porque en ellos está otro espíritu, otra alma que los mueve. Allá hay muchos patrocinadores. Ellos nos quieren vender sus productos y a veces a través de la violencia, de la exaltación de la sexualidad malentendida, nos están vendiendo cosas que no nos traen nada bueno a nuestra vida, todo lo contrario, nos traen dolor. Pero este canal se abandona a la divina providencia, no tiene patrocinadores. Tú y yo lo sostenemos. Es necesario que hagamos un compromiso férreo, verdadero, poner la carne en el asador. Si tenemos un canal de bendición es porque tú y yo queremos y juntos lo vamos a sostener. ¿Sabes cuántas personas ven María Visión? Muchísimas. Si cada uno de nosotros ponemos un poquito cada mes, estaremos sosteniendo el canal que nos da vida. Y tú y yo podemos continuarla si ponemos no solo nuestra oración, sino también nuestro amor y también ese compromiso económico que la va a sostener. Así es que juntos comprometámonos y hagamos un donativo ahora y hagamos un donativo constante. María Visión, iniciativa de María, y nosotros somos las manos de Cristo, las manos de la providencia que la vamos a sostener. Es un gusto de mamá María, ¿no la vamos a consentir?